2024, los salvadoreños acudirán a las urnas nuevamente para elegir al próximo presidente y vicepresidente del país, diputados a la Asamblea Legislativa y Parlacen, alcaldes y consejos municipales. Unas elecciones que algunos consideran complejas, no solo por su naturaleza, sino por el voto en el exterior, que jugará un rol importante en estos comicios, pero que por el momento no hay una legislación que defina la forma de cómo se hará. Por su parte, los magistrados del tribunal corren contra el tiempo con algunas reformas electorales que consideran podrían ayudar a sobrellevar las elecciones. Dado la experiencia que contamos con la diversidad de procesos electorales que hemos presenciado y de donde se ha denotado vacíos que tiene el Código Electoral. Esta semana los diputados aprobaron unas reformas al Registro Nacional de las Personas Naturales. Con el artículo 5 de la ley del RNPN se elimina la participación de los partidos políticos de la Junta Directiva, dejando solo como miembros a un delegado del Tribunal Supremo Electoral, uno del Ministerio de Hacienda, otro de Seguridad, entre otros. A que ahora el RNPN salga bajo la sombría del Tribunal Supremo Electoral y por su mismo carácter de tener información especializada pase a estar adscrita al ramo de justicia. Más pareciera como que el Ejecutivo quisiera tener nuevamente ese control sobre una institución. Para algunos diputados que no se tenga la vigilancia partidaria en la Junta del RNPN y por ende en el padrón, podría inclinar la balanza. Justamente el padrón en los últimos comicios alcanzó los 5 millones de personas y para estas elecciones se prevé que pueda aumentar a 6.2 millones de votantes. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en un programa más de Pulso Ciudadano. Esta noche hablaremos de varios temas electorales de cara a las elecciones del 2024. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor Julio Oliva, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, con el que abordaremos algunos tópicos, cómo están el proyecto de reformas, cómo está el voto en el exterior y sobre todo estas últimas reformas en el traslado del RNPN a un ministerio, dijéramos, que no fue el que originalmente habían planteado. Doctor, buenas noches, es un gusto tenerlo por primera vez en este programa. Bueno, buenas noches y gracias por invitarme. Y aquí un saludo también a la población, a los padres, ¿verdad? Que el día de mañana, o todos los que somos padres, el día de mañana estaremos también celebrando nuestro día. Espero que a mí me celebren también. Ahora mi hija me dio un regalito también. Doctor, quiero ponerlo en contexto. Ya solo falta un año y medio prácticamente para las elecciones. Estamos a tiempo todavía, de acuerdo con el calendario electoral, para ver, dijéramos, tanta reforma que se ha pretendido establecer. Hemos visto cómo anteriormente, a 2, 3 meses antes de una elección, venían y cambiaban las reglas del juego en varias elecciones, eso se dio. La pregunta puntual es, a año y medio estamos dentro del calendario electoral que ustedes han fijado como organismo colegiado para poder implementar estas reformas que han sido planteadas en este momento. El colegiado anterior que me tocó presidir, precisamente ante esa situación de inseguridad jurídica que generaban las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, recordemos la Sala 2009-2018, que casi quería hacer elecciones, si usted se recuerda. Entonces, a raíz de eso, se propuso ante la Asamblea Legislativa normas que ya se aplican, por ejemplo, en Costa Rica o en Panamá, que un año antes de las elecciones no pueden haber modificación a las reglas del juego. Ni aún por decisiones judiciales. Ni aún por decisiones judiciales. Entonces, en principio, bueno, pero lo que pasa es que una sentencia a veces puede venir a cambiar una resolución judicial. No, la única salvedad es que el Tribunal Supremo Electoral precisamente tenga necesidad de ese cambio de normas, ¿verdad? Y a partir de ese cambio de normas, nosotros mismos propongamos esa modificación, porque nosotros somos la máxima autoridad en materia electoral y somos básicamente los que vamos a ejecutar y somos los que deberíamos de saber, digamos, dónde nos aprieta el zapato, qué cambios hay que hacer. Y esa premisa es cierta, doctor, que es la máxima autoridad electoral. Bueno, yo creo que en los últimos tiempos, desde la Sala de lo Constitucional 2009-2018, y todo el abandono al espíritu de los acuerdos de paz, aunque el 208 de la Constitución de la República reconozca como autoridad suprema a la autoridad electoral,
En los últimos tiempos como que la autoridad electoral ha sido bastante mancillada, ¿verdad? Bastante pisoteada, y yo creo que es deber, y yo vivo haciendo llamados a los mismos magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral, a la presidenta, que es la primera mujer pues, en la historia, a que quede en la historia en esa parte defendiendo precisamente la autonomía, la soberanía y las decisiones del Tribunal Supremo Electoral como autoridad máxima, vengan las consecuencias que vengan. Entonces, en relación a la pregunta que nos formulaban, quizás habría digamos que plantearnos que sobre este tema de las reformas, quizás introduciéndonos al tema de la reforma, la autoridad electoral o el Tribunal Supremo Electoral ha estado discutiendo varias situaciones. Quizás la primera situación que discute el Tribunal Supremo Electoral es la viabilidad de presentar reformas o no presentarlas. Y por esta crítica que, digamos, yo acabo de formular, que la misma autoridad a veces se autolimita, ¿verdad? Hay como una especie de miedo a plantear a una asamblea legislativa, por ejemplo, ¿verdad? Reformas, ¿verdad? Ese punto, porque escuché en otro canal a otro magistrado decir, mire, la pelota está en la cancha de la Asamblea Legislativa, esperando a que les hagan, dijéramos, pero ¿por qué no son propositivos como tribunal y son ustedes los que deberían de presentar las reformas si al final ustedes las van a aplicar? Correcto. Y cualquier vacío que exista en la ley, si la hace, digamos, un ente diferente al Tribunal Supremo Electoral, o si al menos el tribunal no es el ente que sigue el proceso de formación de ley, porque esto ya es reserva del órgano legislativo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la obligación de presentar precisamente un pliego de reformas para que no queden vacíos, y así después no vamos a decir, miren, como los diputados de la Asamblea Legislativa hicieron la ley y no le consultaron a la máxima autoridad en materia electoral, ellos tienen la culpa, ¿verdad? Entonces, o si no, los diputados de la Asamblea Legislativa y diputadas podrían perfectamente decir, y ese es mi argumento, que el Tribunal Supremo Electoral omitió presentar o ser propositivo para la reforma, y luego que no se queden de la ley que se vaya a elaborar. Entonces, precisamente en esa línea argumental, yo hice una propuesta desde el mes de marzo, por ejemplo, desde el 22 de marzo. Con respecto. Una propuesta de reformas y una propuesta de seminario que luego se ha llevado a cabo así de manera, con varios, digamos, accidentes, ¿verdad? Que luego se reprograma, que hay varios retrasos pues en esa parte, pero total, hasta este momento el tribunal no ha consolidado ni ha presentado. Anda otra tesis por ahí de que no debería de ser reforma, sino un nuevo código electoral. Sí, ¿Usted comparte la tesis? No, yo respeto, ¿verdad?, digamos, a las personas que proponen eso, pero eso es igual que cuando usted quiere hacer una nueva constitución. Yo le decía, por ejemplo, a los exalumnos de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencia Social, que siempre, digamos, saludo yo a mis compañeros y compañeras, sobre todo del Departamento de Ciencias Políticas, que cuando uno quiere realizar un cambio en una norma jurídica o quiere realizar un cambio, hasta cuando usted va a hacer una casa o una ampliación de su casa o quiere hacer una nueva, digamos, habitación, tiene que hacerlo tratando de que sea mejor que la que ya tiene, ¿verdad? Porque la historia no puede ir en sentido contrario. Entonces, si vamos a hacer una constitución que incluso va a tener más deficiencias que la constitución anterior, mejor no hagamos ninguna nueva constitución. Me está diciendo que el proyecto de reformas de estos son peores de las que están Lo actuales. que pasa en materia electoral, ¿verdad? Allí hay incluso un colega magistrado, exalumno de la facultad, que trabajó en esas reformas como magistrado, o no sé, digamos, del tribunal, y que se le tiene mucho aprecio y cariño. Pero, por ejemplo, sacan el artículo 81 de la Constitución de la República. Es decir, le quitan la base constitucional que tenía desde la Constitución del 50, incluso desde 1939, a la regulación de la propaganda electoral. Y la pasan a una ley secundaria que regula en ley secundaria. Entonces, sacar esa disposición de rango constitucional, o sea, de rango constitucional, es como un retroceso. Y yo creo que él más o menos lo ha venido entendiendo. Y varias cosas que se están sacando y se están mutilando, al menos en ese campo creo que lo podemos discutir y lo podemos mejorar. Ahora, hacer un nuevo código electoral sin ni siquiera haber cumplido con lo que ya está dispuesto acá,
O sea, no es tarea fácil. Yo le aseguro que quizás ni hemos leído completamente el código. Yo me atrevería incluso a hacer una prueba. Es falta de aplicación. Falta de aplicación de alguna normativa. Y lo otro es falta de cumplimiento. Porque algunas normas están acá. Por ejemplo, la depuración del padrón electoral. Todo eso que fueron conquista de los acuerdos de paz. La regulación de los organismos electorales temporales. Aquí está, ¿verdad? Y modificaciones que se le han hecho vía sentencias de la misma Sala de lo Constitucional. Y esa falta, dijéramos, de aplicación del Código Electoral en algunas disposiciones se debe a falta de voluntad política del colegiado o un intereses partidarios. A la misma crisis, por ejemplo, por lo que atraviesa el país, de que hay un incumplimiento, hay una especie de rock and roll, ¿verdad? En todos los sentidos, es decir, hay mucha que nadie quiere cumplir con las normas. Hay incumplimiento de la norma jurídica, hay una crisis, por ejemplo, de valores morales. O sea, usted no sabe hacia dónde va, qué tipo de ser humano quiere construir. Ustedes son jueces electorales, son los llamados a aplicar la norma. Aunque la correlación no permite, porque cada magistrado pues, es independiente, pero ustedes son los llamados. Juraron cumplir la Constitución. Claro, y la ley. Y la ley. Así es de que, y antes de cumplir la ley hay que cumplir la Constitución, por el rango, ¿verdad? Ese es otro tema. Entonces, no, más bien el tema, de hecho nadie ha presentado una propuesta de código electoral. Incluso, si usted se fija, si ni siquiera tenemos la capacidad de presentar un conjunto de reformas, 10 o 20 reformas, para poder viabilizar la próxima elección, y ahora usted va a hacer un nuevo código electoral, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, yo antes planteaba en mi administración sistematizar las normas, porque estas son las normas adjetivas, es decir, las normas procedimentales, porque no hay un código de procedimientos, por ejemplo, en materia electoral. Los procedimientos están subsumidos en el mismo código y repartidos incluso entre ley de partidos políticos, código electoral. Y ahora con la ley de decretos. procedimientos administrativos, ¿cómo está? ¿No viene a sustituir de alguna manera la forma? Porque estamos hablando de procedimientos. No, yo entiendo, por ejemplo, los procedimientos electorales son una materia reservada a la máxima autoridad en materia electoral, ¿verdad? Pero sí entiendo yo que una Cámara, ¿verdad? En lo poco que manejo de la parte de procedimientos administrativos en la nueva ley, ¿verdad? Sí, algunos jueces, digamos, han aclarado incluso la competencia sobre qué actos tienen competencia, los actos puramente administrativos, pero no los actos que son propiamente electorales. Okay. Y eso yo lo trato precisamente en el libro, ¿verdad? Que luego se lo voy a hacer llegar. Se dijo que que el voto exterior va, pero aún no hay una legislación al respecto, dijéramos, que regule la forma, no que tengan derecho a votar, sino cómo van a garantizar ustedes como colegiados, primero, la fiscalización de ese proceso. Si va a ser a través de celular, si va a ser a través del físico, es decir, si ustedes son las personas que van a aplicar esa normativa, ¿no debería ser lo lógico que fueran ustedes los que hubieran presentado un proyecto de esta naturaleza? Sí, volvemos al mismo punto. Como le digo, yo he presentado un pliego de reformas. La última son como 17 páginas donde sistematizo. Pero lo ha presentado al colegiado. Lo he presentado al organismo colegiado. ¿Y qué apoyo ha tenido? Para que se incorporen, digamos, en ese proceso de las reformas que se van a realizar. Bueno, algunas propuestas de reforma, más bien entiendo yo de que no han sido, digamos, avaladas por el organismo colegiado, quizás la mayoría. Pero sí debo aclarar, ¿verdad?, que hay una reunión donde yo me tuve que retirar, precisamente algo así como en protesta, porque, digamos, no estaban haciendo las cosas de la manera, no porque yo lo considerara, sino que yo había propuesto, ¿verdad?, ese evento, considerando de que tuviéramos una discusión profunda y seria sobre algunos aspectos. Pero luego, por ejemplo, usted escucha decir a un magistrado, estamos en un día, vamos a llegar a las 8 de la mañana a un hotel a hacer la discusión de la reforma. Imagínense si hay seriedad en eso. Y hay un magistrado que está hablando en una radio, por ejemplo, del país, ¿ya?, diciendo de que nosotros no estamos discutiendo la reforma en materia de voto desde el exterior, que eso se lo dejamos a la Asamblea Legislativa. Ya, y entonces, y yo estoy proponiendo, y dicen que van a discutir la reforma sobre voto desde el exterior, o sea, no deja de ser una falta de respeto, pues también. Y luego allí mismo manifiestan, no, eso no hay que tocarlo, por ejemplo, la regulación en Bitcoin. No hay que tocar tampoco lo del voto desde el exterior, porque se pueden enojar los diputados de la Asamblea Legislativa y nos van a mandar a destituir.
o se puede enojar A la ese- sala de lo constitucional. a y nos ese van nivel- Entonces yo creo que eso no es Está genuflexa. a mí me repugna, pues, o sea, yo digo, si nos vamos a ir del tribunal, nos vamos a ir con dignidad, pero es que luego el gobierno nos va a meter presos y nos va a inventar alguna cosa, como se ha hecho. Bueno, yo no creo que Ese es el nivel digamos, de percepción tengamos de una los- fiscalía que va a perseguir cualquier delito. Pero- Yo allí debo confiar en la institucionalidad, la que nos queda, pues, ¿verdad?, en ese tema. Así es de que señalar eso, pues entonces decirlo con toda franqueza. De esa propuesta que usted dice que ha hecho un planteamiento al colegiado, ¿cuál es, en cuanto al voto en el exterior, puntualmente me gustaría saber cuáles han sido sus propuestas? Vaya, por ejemplo, ¿verdad? Es que al final, es que fíjese que no está regulado, es triste, pero nada. O sea, no está planteado nada de las propuestas. O sea, no tenemos nada sobre voto desde el exterior. Y tenemos una ley marco, ¿verdad? Tenemos una ley marco que se llama Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, para no llamarle voto desde el exterior, ¿verdad? Que en tanto ley marco, ¿verdad?, como abogados lo podemos entender, y para de alguna manera acercar este saber a la ciudadanía, hacerlo más asequible, decir que los aspectos fundamentales no están regulados en la ley de voto desde el exterior. Es decir, para garantizar el ejercicio del sufragio activo, es decir, ir a votar a las urnas, o el ejercicio del sufragio pasivo, es decir, optar a cargos públicos de gente que vive en el extranjero, salvadoreños que viven en el extranjero, Bueno, que tienen la misma calidad que Pero nosotros. se supone que ahí va a estar regulado en esa reforma. Correcto, pero ¿quién propone la reforma? O si lo está haciendo la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Entonces yo les decía, bueno, confiésenme, si ya la Asamblea Legislativa tiene elaborado, alguien se está comunicando con él, porque hay una comisión, por ejemplo, que nosotros nombramos, que no al menos no sea públicamente no se le ha tomado en cuenta. ¿Y por qué cree que lo excluyen, magistrado? ¿A quién? ¿A usted? Bueno, yo ahorita entiendo de que ha cambiado un poco la filosofía y yo estoy participando, digamos, en las reuniones de manera activa, salvo esa que yo me retiré a riesgo de que me descontaran, porque hasta discutieron que me iban a descontar de mi sueldo, y yo lo asumía, mi día de trabajo, pero igual, así exijo que cuando otro magistrado pida permiso o se vaya, que también se le descuente, porque suele pasar eso, que se le aplica la norma a unos y no a otros. Por ejemplo, nosotros hicimos un sondeo y hay preguntas tan elementales, y tengo que ir a un corte comercial, pero lo tengo que dejar, dijéramos, planteado. Por ejemplo, ¿cómo se va a votar en el extranjero? ¿Con el pasaporte? ¿Con el DUI? Es decir, ¿quiénes pueden empadronarse? ¿Qué requisitos deben de cumplir? Es decir, hay una falta, dijéramos, de conocimiento por parte de nuestros hermanos en Estados Unidos. Entonces, por lo menos clarificar si han habido propuestas en ese sentido. No nos cambie, ya vamos al corte comercial y cuando regresemos veremos cuál es la opinión de uno de los magistrados del TSE. Bien, continuamos en esta segunda parte. Doctor, antes de irnos al corte comercial habíamos dejado planteada esa pregunta. ¿Regulan en el proyecto de reforma que usted ha presentado al colegiado? Sí, lo que pasa es que quizás aclarar, ¿verdad? O sea, se han tratado otros temas. Yo no sé qué se trató el día, aunque me estaban tratando de aclarar algunos magistrados, que otros magistrados y magistradas presentaron propuestas. Por ejemplo, temas importantes como los temas de género, por ejemplo. Temas importantes como los temas de género. Que pasa de 30% a 50%. Sí, por ejemplo, el tema de la paridad, que ya se ha visto que hay un movimiento, ¿verdad? Y que hay que afirmar y hay que continuar afirmando los derechos de la mujer. Por ejemplo, combatir la violencia de género, la violencia política que se da en el marco electoral. De igual manera se han regulado algunos plazos que nos van a ser muy útiles, o sea, son vitales para las elecciones. Pero, por ejemplo, las propuestas de reforma que yo estaba planteando tenían que ver con la equidad en materia electoral. Y si usted vulnera ese principio de equidad en materia electoral, ya sea porque no regula adecuadamente el financiamiento hacia los partidos políticos, genera usted un desequilibrio y eso se sabe en la teoría electoral. Si un partido recibe más financiamiento que otro y el tribunal no interviene, o si no se da la deuda política regulada en el artículo 210 de la Constitución, entonces, ¿qué tipo de elección usted va a desarrollar? ¿Están pretendiendo ustedes regular esa equidad en el sentido de que todos los partidos políticos tengan la misma oportunidad, dijéramos, en los medios de comunicación? Correcto. Entonces, para ello,
¿verdad? Yo proponía que nos asimiláramos y no estoy descubriendo ninguna cosa nueva. Basta que usted lea cómo funciona el Instituto Nacional Electoral de México, que por ejemplo nos provee, nos da capacitaciones y todo, pero en ese campo como que no queremos, digamos, aceptar esa capacitación de que el INE, por ejemplo, además del control del financiamiento de los partidos políticos, que en el caso mexicano, recuérdese que optó México por un financiamiento público más allá del financiamiento privado. El 90% es financiamiento público para los partidos políticos y solo el 10% es financiamiento privado. Por lo tanto, digamos, ¿con eso se cree que se garantiza una mejor equidad? Se puede garantizar, o al menos nos podríamos acercar, pero además el INE, igual que lo hace España, igual que lo hace Costa Rica, maneja las franjas de publicidad. Y eso significa que sea la autoridad electoral quien se empodere y le manejen y le asignen los presupuestos. O sea, no estoy diciendo que a los medios de comunicación usted les va a quitar todo lo que los partidos políticos le llegan a comprar de campaña de publicidad, para que no se vayan a enojar también en este canal con usted. Y como hace don Ernesto López, no me vuelve a invitar nunca a su No, al programa. contrario, esto se gana. Entonces, vaya, ¿de qué se pero trata? aterricemos porque quisiera preguntar, en otro canal un magistrado, Orellana, estableció que el 3 de marzo del 2024 están, dijéramos, calendarizadas las elecciones. La pregunta es, ¿esa fue una decisión colegiada o es una propuesta de un magistrado? Y segundo, ¿están pensando ustedes en separar las elecciones? Sí, no, de manera acertada lo ha señalado el magistrado Orellana. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral, de manera colegiada, porque hay un solo magistrado, ya vio que no puede hacer nada, ¿va? O sea, porque es una entidad colegiada que necesita una mayoría simple, una mayoría calificada o unanimidad, que sería lo ideal. Entonces se ha aprobado un calendario electoral, ¿verdad? Y tiene como fecha de las elecciones el 3 de marzo, ¿verdad? Y eso le genera a usted seguridad también jurídica, porque a partir de esa fecha de señalamiento de las elecciones, y que esa fecha tiene un fundamento, por ejemplo, jurídico, de los plazos que ya señala la Constitución y las leyes secundarias, y tiene un fundamento también de orden logístico y práctico, porque recuérdese que en marzo está muy cerca la Semana Santa y nosotros tenemos que hacer el evento electoral, realizar los escrutinios, tanto preliminar como el escrutinio final, además de administrar el voto desde el exterior, ¿verdad? Recibir toda esa información, consolidarla y luego debemos de entregar credenciales también, ¿verdad? Y los diputados toman posesión el 1 de mayo. Entonces, algo así como que no nos podemos ir a la Semana Santa sin haber realizado el escrutinio preliminar, o al menos podríamos hacer el escrutinio final, pero estamos hablando de que ya nos quedaría poco tiempo. Entonces, generalmente usted ha visto que las elecciones a veces incluso se trasladan a febrero, ¿verdad? Para poder evitar cualquier tipo de contratiempo. Pero ahora vamos a 4 elecciones. Vamos, digamos, a 4 elecciones. Yo, por ejemplo, había hecho un planteamiento respecto al Parlamento Centroamericano, ¿verdad? En torno a la logística electoral, porque el Parlamento Centroamericano en realidad le compete a la, digamos, toma posesión hasta el 2026, ¿ya? Entonces, si va a tomar posesión 2 años después, o sea, vamos a complejizar nuestra elección agregando Parlamento Centroamericano. De hecho, por ejemplo, hasta hace poco se ha advertido, porque la sentencia de la Sala de lo Constitucional, la 55 creo que, no había hecho referencia a tipos de elecciones en específico. Cuando dice aplicar el voto desde el exterior, por ejemplo, para los salvadoreños, que hay que, por supuesto, hay que afirmarles los derechos, porque tanto somos salvadoreños nosotros como son salvadoreños ellos. O sea, no hay salvadoreños de segunda ni de primera. Y sobre todo por la cantidad de divisas que aportan, cerca de 7,000 millones de dólares al año, casi más del presupuesto que tenemos para el país. Entonces, ¿qué pasa con Parlamento Centroamericano? Eso me lo preguntaba yo en el segundo pliego de reformas, en la segunda parte, ¿ya? O sea, porque la sentencia se refería en realidad a diputaciones, es decir, a diputados, pero haciendo más relación a asamblea, ni en nominar, sino que diputaciones. En términos generales. ¿Ya? Entonces, hay diputaciones, 20 diputaciones para Parlamento, ¿verdad? Y las 84 para Asamblea Legislativa. Entonces, el tema es que los 4 tipos de elecciones complejizan. Cada 15 años sucede este fenómeno en el país, solo cada 15 años.
juntar todas las elecciones o reunir todas las elecciones, ¿verdad?, en un solo día. Antes, por ejemplo, en la historia electoral de nuestro país, incluso estaba prohibido mezclar una elección, por ejemplo, presidencial, con otras elecciones, cuando era menos compleja. Pero en cuanto a costos, ¿no cree usted que esto ayuda también, que sea en un mismo día, que estar difiriendo elecciones con lo que respecta económico en cada evento? Entonces todas esas valoraciones incluso pero puntualmente, se han hecho. ¿Van a separar como órgano colegiado las elecciones o se van a realizar las 4 el 3 de marzo? Digamos, esa decisión todavía no ha sido tomada por el organismo colegiado y es una de las menos quizás importantes decisiones que deben de tomar en el organismo colegiado, pero sí la fecha del 3 de marzo es una fecha que ha sido consensuada, incluso fue propuesta y discutida, y a partir de allí se elabora todo un calendario electoral, porque se hace la fecha de convocatoria de elecciones, se hace la fecha, se programan fechas para las elecciones internas, etcétera, etcétera. Ahí se comienza a correr plazo. Pero si me deja completar la idea sobre voto desde el exterior, las cosas que no se han definido ni se han discutido en el organismo colegiado sobre voto desde el exterior y que perfectamente, por ejemplo, los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa podrían decir, bueno, el Tribunal Supremo Electoral no nos presentó nada, ¿va? Ahora que no se quejen por la ley que hemos aprobado, o a menos que algunos magistrados estuvieran colaborando con la Asamblea Legislativa, y qué bien que lo estuvieran haciendo, pero nadie dice nada, todo es secreto y todo es así. Va, por ejemplo, definir... ¿Usted infiere de que hay magistrados que están platicando con los diputados oficialistas para este tipo? Es que debería de haber un vaso comunicante, yo eso no lo vería mal, incluso del mismo partido de gobierno, el mismo partido de gobierno, pero no fluye, digamos, esa información. Va, entonces, si me deja completar esta idea, don Julio, definir, por ejemplo, el documento de identidad que usted ya lo dijo. En la ley aparece una pluralidad de documentos de identidad y no nos atrevemos a decirlo. Hay que decirle a la Asamblea Legislativa, a sus diputados, a riesgo que puedan, digamos, tomar represalias o lo que sea, pero el problema es que nos vamos a enfrentar a un proceso electoral de los más complejos de la historia del país. Estamos hablando del voto en el exterior, es decir, ¿van a poder votar con el DUI o con la licencia o con el pasaporte? Con la certificación de partida de nacimiento. ¿O con qué? Vaya, eso no es factible, hay que decirlo. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, primero, la certificación de partida de nacimiento, yo lo digo en mi propuesta, y de hecho hay una comisión al interior del tribunal donde hay varios abogados que han avalado precisamente esta idea, de que hay un documento único de identidad, ¿va? Además lo señalan las sentencias mismas de la sala, y además debe ser un documento vigente, así lo dicen las sentencias de la sala de lo constitucional, ¿verdad? Entonces hay que definir y hay que recomendar a la Asamblea Legislativa, quiera o no quiera tomar esta idea, que no se puede votar con certificación de partidas de nacimiento, sobre todo porque aquí en este país, recuerden, los 262 municipios, y lo acaban de decir en una discusión, emiten certificaciones de partidas de nacimiento o las han emitido de la manera que han querido, pues, o sea, no llevan un protocolo, ni siguen un lineamiento, y igual se ha quejado, yo estuve en el RNPN, y eso es lo que sucedía, que no hay un criterio uniforme de los 262 municipios o las 262 dentro de sus alcaldías. Reformas que ha planteado. Entonces, solo señalarle sobre esto de que sea un documento único de identidad, es que hasta no suena lógico. Estamos queriendo uniformar, por ejemplo, otros documentos en un solo documento único de identidad, pero en este caso queremos que vote la gente con certificación de partida de nacimiento, no tiene fotografía. ¿Cómo va a hacer usted para corregir en el padrón electoral los errores evidentes, la suplantación de identidad? ¿Habrán juntas si receptoras no tiene de votos? ¿Ah? ¿Habrán juntas receptoras de votos en el extranjero? Eso hay que discutirlo también y es parte de la propuesta. Si me deja, como le digo, finalizar. Entonces, ¿cuál es el tema? Hay que decirlo. Debe haber un documento único con el cual se pueda votar, porque haber multiplicidad de documentos nos va a generar un problema en el padrón electoral y en la logística electoral, porque no hay una base de datos ni hay un sistema biométrico que regule eso. Eso hay que decirlo, porque si no, vamos a cometer el error. ¿Cómo va a corregir usted un error de fotografía si la partida de nacimiento no tiene fotografía? Tiene que definir, licenciado Valdivieso, el modelo a seguir, que no lo hemos definido. Si va a ser el voto electrónico, por ejemplo. Todos hablan de voto electrónico. Yo escuché hablar hasta de voto virtual. ¿Ya? ¿Vas a poder votar en un
celular. Pero es que hablar de voto electrónico, estamos hablando de una generalidad, de algo abstracto, ¿ya? Porque las modalidades electrónicas, oiga bien, hay, por ejemplo, máquinas, ¿verdad? Hay máquinas en donde usted puede votar, que nosotros las vimos en Corea, por ejemplo, las maquinitas donde usted puede votar. Hace un touch o le hace un clic en la máquina y él le despliega la bandera, le despliega el candidato. Con eso le quiero preguntar, una modalidad. Lo complejo es el sistema para evidenciar. ¿Cuál va a ser el régimen de fiscalización para no empañar el proceso? Entonces, de nuevo, le digo, hay diferentes modalidades de voto electrónico. Entonces, las modalidades más conocidas, por ejemplo, están esta de voto por internet, por ejemplo. iBot le llaman ellos. O sea, el voto por internet es donde usted puede votar desde un ordenador o desde su celular, desde un teléfono así un poco moderno, porque no todos pueden aceptar ese tipo de cosas. Recibir un código, ¿verdad? Pero seguimos con el problema de cómo identifica usted al ciudadano y evitar la suplantación o que solo se comiencen a meter todos los números de DUI y van a estar votando todos los DUI a través de una máquina. Allí va lo que usted dice. ¿Qué sistemas de auditoría o contraloría nacional e internacional puede tener el Tribunal Supremo Electoral si se hace eso? El problema también del voto electrónico son las desconfianzas. En el mundo electoral, más del 90% de países votan de maneras tradicionales. Y usted se va a sorprender porque usted va a Corea, que nos estaba ofreciendo unas máquinas. Yo creo que usted estuvo en esa elección. Nos ofrecía unas máquinas que se llamaban PECOS y las SECOS, que implicaba que nuestra gran papeleta, usted la iba a poder pasar por un escáner que automáticamente leía todos los votos que se habían emitido, votos preferentes, votos enteros y votos cruzados. Y luego los procesaba y le daba el resultado electoral. Pero luego usted va a Corea y vemos la elección de Corea, que es un poco diferente a la de acá, y ellos no estaban utilizando esa máquina. Fíjese, y yo le pregunto, ¿por qué no usan esa máquina? Doctor Olivo, porque no hay confianza de la población. Y estaban contando los votos a mano. Y le mandaban el voto postal. De aprobarse, doctor, las reformas electorales en el cual se establece el voto electrónico, ¿pueden garantizar ustedes que no va a haber fraude? Espera, que me sigue llamando. Parece ser que no están sintonizando, quizás. ¿Que podemos garantizar que no va a haber fraude? Fíjese que la palabra fraude, incluso en materia electoral, casi está extinta y casi, ¿cómo se llama? Aparecen pocos artículos del Código Electoral. Fíjese, aparecen pocos artículos del Código Electoral y precisamente aparece cuando se refiere a los padrones electorales y cuando se refiere precisamente al registro electoral. Cuando dice que una persona puede hacer un registro fraudulento. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral, por los acuerdos de paz, se hace depositario del registro electoral. Y esa fue una conquista y toda una construcción que se venía haciendo. Porque antes el registro estaba en manos, y si quieren el libro, le voy a obsequiar el libro para que vea la parte histórica de la democracia en riesgo, ¿verdad? Allí se trata un poco cómo el registro electoral va pasando a manos del Tribunal Supremo Electoral y hasta los acuerdos de paz que se le da el rango constitucional a partir de las reformas del 91. Entonces, es bien delicado cuando usted quiere hacer modificaciones también a ese sistema. Por ejemplo, el RNPN nace precisamente de toda esa discusión para que hubiera un ente independiente que manejara la identidad ciudadana. Y, digamos, originalmente, en la elección del 94, fue el tribunal quien extendía el carnet electoral. Bien, tengo que ir a un corte comercial, pero quiero dejarle planteada la siguiente interrogante. Este martes los diputados aprobaron la reforma a la ley del RNPN, en donde anulan la vigilancia partidaria, específicamente en el artículo 5. Se elimina, dijéramos, la participación de los partidos políticos en la junta directiva, dejando ahí ¿Qué opinión le merece a usted esa reforma? ¿Fue propuesta del Tribunal Supremo Electoral? ¿Fue iniciativa propia de partidos políticos o fue simplemente una iniciativa de los magistrados? Cuando regresemos del corte comercial, entraremos a conocer cuál es la opinión, cuál es la valoración del magistrado Olivo. No nos cambie.
bien, antes de irnos al corte comercial dejamos planteada la pregunta, pero entiendo que usted quiere terminar, dijéramos, sobre los últimos planteamientos de su reforma, porque quiero entrar a la última fase, doctor, y es el hecho de la sentencia 1-2021, ¿verdad? Que también no puedo dejar de tocarla como programa. Me va a dejar terminar. Bueno, yo creo que es necesario las cosas que se tienen que definir y que no fueron discutidas en la semana de reforma que trató el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Por esas dos tesis que le planteo. Bueno, vamos a presentar reformas, ¿verdad? Puede traer consecuencias. No las presentamos, mi tesis es que también puede traer consecuencias. Mi tesis es precisamente esa. Presentémosla y si los diputados o diputadas tienen a bien considerar alguna o dos reformas o ninguna, eso será ya decisión muy autónoma del órgano legislativo. Pero ya el tribunal sale de su responsabilidad. Pero no sé si esa tesis al final va a ser acompañada. Entonces hay que definir el documento con toda valentía con que se debe hacer el sufragio. Sobre el pasaporte, por ejemplo, discutir. A lo mejor el pasaporte sí tiene fotografía, pero el pasaporte no lo extiende el RNPN, sino que una autoridad distinta, ¿verdad? Hoy con la reforma no sé qué se va a plantear ahí. Definición del modelo a seguir, debemos de definir. Pero una pregunta, doctor, ahí en el tema si me del pasaporte. No, pero hay que plantearlo. Es decir, el único requisito para que usted pueda ejercer el sufragio es que esté inscrito en el padrón electoral. No. Constitucionalmente sí es. Esa tesis, si quiere, la podemos discutir. Yo aquí le tengo el argumento, pero como usted me ha invitado, no quiero, pero porque hay disposición constitucional que le dice que hay otros requisitos. No solo pero si quiere, mejor... No va a dejar que quede mal, don Julio, y se va a enojar también conmigo. No. Vaya, entonces hay que definir ese modelo, ¿verdad? El tradicional era voto postal. Si va a definir voto electrónico, usted tendría que definir un montón de cosas. Por ejemplo, ¿cuándo va a ser nulo? Van a haber mesas o las famosas JRBEX que tienen que procesar los votos. No los va a procesar un sistema informático. O sea, que la máquina va a contar sus votos y le va a decir quién ganó o quién perdió. Eso lo hace una JRB. Y le llamábamos Junta Receptora de Votos desde el exterior. Esa junta no puede dejar de existir, porque entonces, ¿quién va a legitimar ese resultado electoral? Ahora, esa junta receptora, además de que tiene que estar capacitada en los aspectos electrónicos, capacitarse en esos aspectos, debe decir, imagínense, cuándo un voto es nulo, de manera electrónica, cuándo un voto es válido, cuándo es nulo, cuándo es una abstención. Usted trabajó en eso, se recuerda, porque fue candidato. ¿Quién lo va a decir? ¿O todos los votos van a ser válidos? ¿Ya? Porque es por internet y el sistema es infalible. ¿Ya? De eso estamos hablando. Entonces usted debe tener sistemas también de auditoría informática, ¿verdad? Segundo, la inscripción en el padrón electoral, ¿va? O las bases de datos de salvadoreños que manifiesten. Pero toda esta reforma que usted ha planteado... Si me deja, solo faltan como 4, porque yo escribo mucho. Definición de la existencia o no de las juntas electorales que contabilizan los votos. Definición de las características del acta, ¿va? Donde se van a consignar esos votos, porque lo que no han advertido también es que esa acta que se va a levantar, se tiene que levantar un acta, porque si no tiene que eliminar el escrutinio final, y no las actas son la base legal para el escrutinio final, de acuerdo al 214. El sistema de transmisión y procesamiento de los resultados desde el exterior, si solo se van a sumar o qué Pero sistema va a ser. entiendo que toda esa mecánica sistema va a estar de seguridad, regulada. Sistema de seguridad en la data, eso no se ha discutido también. Los sistemas de seguridad que va a tener, los sistemas de seguridad informática, ¿cómo evita usted la suplantación de la identidad? ¿O solo va a descargar todas las bases de datos de los DUI? Esa va a ser una decisión que ustedes como colegiados van a tener que presentar. Presupuesto, no por eso, pero esto no se ha discutido. Ese es el tema. Porque se está esperando que la Asamblea Legislativa apruebe la reforma, ¿ya? Entonces, si la Asamblea omite algunas de estas cosas, luego a poco tiempo nos va a tocar estar remendando la ley o estar pidiendo a la Asamblea Legislativa que lo regule. Yo creo que eso no sería lo pertinente. Pero si ustedes no son propositivos, la Asamblea va a terminar regulando, ellos tienen reserva de ley. Correcto, ese es el tema, ese es el tema. Ahora, también el magistrado en otro canal estableció que es necesario que hayan dos tipos de presupuesto, dijo. El presupuesto para las elecciones internas y el presupuesto para las elecciones que se realizarían. ¿Cuentan ustedes, pedirían el refuerzo, sabe cuánto les va a costar estas elecciones? Es que, ¿cómo va a saber cuánto le va a costar si no ha discutido sobre los temas que va a comprender el voto desde el exterior? Por ejemplo, si no sabe cuánto vale o cuánto le puede pagar a un ente internacional, a una entidad internacional por realizar una auditoría,
el sistema, si no lleva una auditoría internacional informática, que sea capaz de decirle si los datos, ¿verdad? Si todos los votos que la gente está ejecutando en un software determinado o en una máquina determinada de digamos, su celular o su computadora, van a llegar de la manera correcta, es decir, se le llama trazabilidad. Si los datos que van a venir del punto A, se puede rastrear su trazabilidad. Es decir, si ese voto que iba para el partido X llega al punto de nuestro CNPRE o nuestro Centro Nacional de Procesamiento de Resultados Electorales, llega como voto para el partido X, porque puede llegar como voto para el partido Y. Ya les pasó, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos. Okay. Que votos para el Partido Republicano iban para o demócratas que iban para el Partido Republicano. Una pregunta, para aclaración, ¿cuántos son los votos o los hermanos que están aptos para votar? Estamos hablando de más de 500,000 en Estados Unidos. Ahorita hay más de 500,000 sí, de salvadoreños que se les han extendido DUI. ¿Y en Canadá? 3,134, Italia 3,829, entiendo yo. Sí, no, en total son más de 500,000. Ahorita pero hay que distinguir, esas son las personas a quienes usted les ha extendido documento único de identidad. Y de ese tema creo que es el que vamos a tratar. No son las personas que forman parte del registro electoral, porque nosotros como Tribunal Supremo Electoral... ellos tienen un DUI, hay que registrarlas. No sabe si lo tienen también, no sabe si lo tienen. Porque acuérdese que el RNPN extiende un documento único de identidad a través de la empresa subcontratada. Pero en el exterior, a veces el salvadoreño no va a retirar ese documento único de identidad. Y la Junta de Vigilancia, al menos cuando yo estuve en el RNPN, cuando viaja al exterior para verificar esa situación de la extensión del documento de identidad, porque es la competencia constitucional de la vigilancia que tienen los partidos políticos, nos reportaba que habían cientos de documentos únicos de identidad alojados en el baño, por ejemplo, de los consulados, ¿verdad? O sea, tirados. Bien, ya la última etapa, porque no la podemos dejar a un lado. La Sala de lo Constitucional les notificó a ustedes como órgano colegiado que se habilitaba al ciudadano presidente que podía inscribirse como candidato a la elección. Pero además le hicieron una pregunta también al magistrado Noé y él dijo de que no podía adelantar criterio, sino que hasta que viniera la inscripción de candidatos, hasta entonces se iban y dijo, ningún magistrado ha estrenado todavía su posición. Pero la sala no les anduvo preguntando si ustedes quieren o no quieren, les ordena darle cumplimiento a la sentencia. ¿Cuál es su posición? Bueno, es un tema bastante también espinoso. Lo que pasa es que lleva un pronunciamiento público de un magistrado. No, yo creo que hubo un pronunciamiento del tribunal también, entiendo yo, de 4 magistrados, ¿verdad? Si a eso se refiere. Un primer momento, pero el otro, pero ya en este último dijo de que no había externado todavía posición y que no podía adelantar criterio y que su posición la va a dar hasta cuando venga la inscripción de candidatos. Eso es lo complejo, Por ejemplo, hay varias premisas que usted tendría que considerar. Bueno, yo en primer lugar decir que habría que integrar precisamente todos los artículos de la Constitución, que históricamente, yo no sé qué voy a decir, porque en el libro, en la parte histórica, ahí se narra, por ejemplo, desde la Constitución de 1841, que se prohíbe, por ejemplo, la reelección presidencial. Sí. Y solo el general Maximiliano Hernández Martínez... Históricamente, estoy claro, van a cumplir la pregunta concreta, doctor, van a cumplir ustedes la decisión judicial. Lo que pasa judicial? Es que igual, el análisis que usted, ese momento todavía no ha nacido. Yo no conozco quién quiere ser candidato ahorita a la presidencia de la República. O sea, estamos todavía demasiado anticipados. Por eso yo cuestioné duramente, y algunos magistrados ahora me han dado la razón, de que ese comunicado fue intempestivo. Es decir, no sé de dónde salió y con quién querían congraciarse, pues, ¿verdad? El tribunal con ese comunicado. O sea, ese comunicado no debió producirse, pues, ¿ya? Yo no tuve ni oportunidad, como dije, de votar en ese comunicado. ¿No lo conocieron como órgano colegiado? No, porque fue por medio de chat, ¿va? Por medio de un chat, y además era un chat que se abrió a propósito como nuevo. Entonces, no hubo discusión, no hubo en ese sentido
sobre eso. Sí entiendo yo de que luego, no recuerdo si se ratificó, ¿verdad?, esa decisión por los mismos magistrados. Eso sí no lo logro recordar, tendría que preguntárselo a otros magistrados. Pero decirle que ese momento o ese derecho es un derecho que no ha nacido todavía, porque ese derecho va a nacer precisamente cuando llegue el momento de la inscripción de candidaturas, ¿ya? Entonces, por eso no había necesidad de pronunciarse sobre ese tema. Cuando llegue ese momento de la inscripción de candidaturas, cada magistrado tendrá que plantear cuál es la posición, ¿verdad?, sobre ese tema. Pero yo, pues sí, el magistrado dice que no quiere adelantar criterios, pero yo creo que sí, algunos ya adelantaron, ¿verdad?, criterios sobre ese Pero sobre cuando ese uno tema. lee la sentencia, creo que es la 1 del 2020, ahí no es que se establece la posibilidad, hay una orden en el cual dice, ordena si al Tribunal Supremo Electoral le dé cumplimiento. Si no le dejan la discrecionalidad para si la quiere aplicar o no la quiere aplicar. Y si no, igual que la sala anterior, me va a ofrecer la fiscalía, ¿se acuerda? La sala, Claro. no se quería cumplir con el voto cruzado, y yo hice un concurrente y lo trato en el libro, cuando la anterior sala impuso el voto cruzado. A solo 3 meses, por ejemplo, Claro, porque cambió todas las reglas del juego, cambió el artículo 85, Sí. ¿se acuerda? Lo reformó, no lo mutó, y luego nos dejó una asamblea legislativa que no podía tomar Entonces posesión. ya, porque solo tengo un minuto, dentro de su interpretación, comparte lo de su compañero magistrado, de que hasta que llegue ese momento, hasta entonces usted va a estrenar criterio. Yo al menos no sé si hay algún, ¿cómo? No hay nadie ahorita, no hay un periodo en el calendario electoral todavía para que usted pueda postularse como candidato. Cuando llegue a inscribirse un candidato que de acuerdo a la Constitución tenga prohibido, porque no solo se trata de ese requisito, sino que hay varios requisitos. Ok. Ahí lo vamos a... ¿Cuántos lo vamos a partidos plantear. políticos están ahorita ya? ¿Y cuántos partidos políticos tiene registrado el Tribunal Supremo Electoral que irían a una posible contienda? Por ahora habían 10, ¿verdad? Pero se han ¿Y en sumado, trámite? creo que hay un 11 o 12 partidos por ahí. Ese tema nos va a traer también consecuencias en cuanto al diseño de la papeleta. Exacto. Y sobre todo también las candidaturas no partidarias que tendrán que agregar también a la papeleta. Bien, gracias doctor por la voluntad que ha tenido de venir al programa. Esta es una parte, no logramos ni siquiera tocar Sí. la mitad de lo que teníamos, nos comprometemos a la continuidad de la segunda parte de este programa. Y a usted, amigo Sería televidente, bueno que invitara a otros magistrados también para que pudiéramos... hemos hecho extensivo, doctor, y quiero hacerlo muy transparente, ¿verdad? No sé si han querido venir o no quieren venir, las puertas de este programa están abiertas, aquí no hay sesgo, hemos invitado, si quieren venir, porque haya habido unas posiciones de parte suya, y creo que eso mandaría un mensaje, doctor, porque una de las grandes críticas que se le hace al tribunal es que no actúan como verdadero tribunal, sino que son posiciones individuales que cada uno pone en su carácter de magistrado. A usted, amigo televidente, en su casa, saque su propia conclusión de lo que esta noche ha pasado y nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Pasen buenas noches. Estamos trabajando en posibles reformas electorales, dado la experiencia que contamos con la diversidad de procesos electorales que hemos presenciado y de donde se ha denotado vacíos que tiene el Código Electoral, ley de partidos políticos. Hay un interés del tribunal y de la población salvadoreña de saber sobre el financiamiento de los partidos políticos, cómo logran ellos realizar sus campañas, a través de qué medios obtienen fondos para participar en los procesos electorales. El tribunal está bastante corto en este tema de fiscalización de partidos políticos y queremos darle al tribunal dientes para poder entrar en ese tema. Vamos a realizar los ajustes necesarios a través del reglamento para poder regular y hacer más ágil y transparente todo este proceso. También vamos a hacer adecuaciones, vamos a emitir directrices y lineamientos para mejorar la estructura orgánica del tribunal. Sin embargo, hay algunos aspectos que son propios de materia legal, es decir, a través de una norma emitida por la Asamblea Legislativa. Entonces, en el campo también de la otra actividad que hemos realizado, que es
análisis de reformas que vamos a analizar la ley de partidos políticos, que es la que regula este tema, y hacer las propuestas respectivas para poder abarcar más contenido, darle más fuerza también a esta ley. Vamos a exponer las reformas que a juicio de cada uno de nosotros son necesarias que requiere el Código Electoral. Creemos también muy importante la posibilidad de que se comience a trabajar en un nuevo Código Electoral. Creemos que el vigente tiene aproximadamente 10 años de vigencia, obviamente que ya tiene vacíos, ya de alguna u otra manera requiere reformas, y por consiguiente creemos nosotros de que es importante que el Tribunal Supremo Electoral dejara un legado a las nuevas generaciones de un nuevo Código Electoral.